La violencia doméstica o intrafamiliar consiste en toda aquella acción u omisión que provoque un daño a nivel físico, emocional, sexual o patrimonial en la víctima. Es un problema de salud pública. Está presente en todos los estratos sociales. Es un problema, desgraciadamente, que es muy común, es muy frecuente. Miles de mujeres actualmente viven violencia intrafamiliar en sus hogares. Y digamos, a mi mamá era que no podía vestirse como ella quería, era como él decía, igual era yo. Solo se hacía lo que él decía. Y cuando uno trataba de defenderse, le decía que se tenía que callar porque él era el que mandaba en la casa. Y digamos, buscaba hacer un montón de cosas con tal de no llegar a mi casa. Porque cuando llegaba a mi casa era ver lo mismo. Mi mamá llorando porque mi papá le había hecho algo, o la casa destruida, o alguna cosa. Porque el ciclo tiene que ver con un momento en que vamos acumulando tensión, ¿verdad? Que el agresor empieza a acumular, la persona que agrede, tensión. Después de que se acumula esa tensión hay una explosión violenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vale, porque la sociedad le permite explotar con otros, que obviamente van a ser identificados por él como más débiles y dependientes. Y como desgraciadamente, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Ya, y los hombres tienen más fuerza que uno. Nosotros tal vez yo le pudiera dar con algo o algo así, pero en el momento no había nada. Y así, en el momento tal vez uno ni piensa. Es algo nada más, es que uno se aterra, que le da miedo, le da pavor. Después de esa explosión hay normalmente un tiempo en que hay un silencio o hay una reconciliación. Ese tiempo es lo que llamamos la trampa. Esos momentos cuando uno estaba tomando, él llegaba a pedirnos disculpas de lo que había hecho el día anterior. Entonces uno venía y aunque uno tenía mucha cólera y todo, ¿verdad? Uno lo perdonaba. A veces es más duro la reconciliación porque entonces el ofensor o la persona que nos agrede viene y nos promete cosas, nos promete que va a cambiar, nos trae las flores, en el mejor de los casos. Y otra vez, y le decía de todo, uno, ¿verdad? Uno lo lastimaba y todo, y después uno otra vez lo volvía a perdonar. Y es algo tan extraño de que uno tiene eso, de que aunque usted esté muy enojada, todo perdona cuando hay otras personas que no lo hacen, ¿verdad? Pero en esa etapa entonces, donde empieza a prometer, es donde las mujeres cedemos, porque necesitamos creer que sí es posible que él cambie. A las reuniones a mi mamá nunca la dejó ir a las reuniones del colegio, mías. Y en el colegio siempre decían que porque su mamá no viene, que las mamás de los otros estudiantes llegaban y trabajaban y todo, y su mamá sale que es ama de casa y cómo es posible que no pueda venir, pero yo no podía divulgarle a todo el mundo mis cosas de mi casa. Dejamos de ir a la casa de nuestra mamá, dejamos de ir a la universidad o al colegio, dejamos de hacer las cosas que hacemos, creyendo que sí, los cambios que hagamos van a cambiarlo a él, cuando en realidad no es cierto, porque él solamente promete, no hace acciones concretas para dejar de usar la violencia como forma de control. ¿Cuál es el daño más grande? Vivir en el miedo no ayuda a crecer a nadie. Vivir temiendo el daño no va a ayudar a que ningún ser humano saque lo mejor de sí. Las secuelas pueden llegar a ser muy dañinas, permanentes. Se daña tu confianza, se daña tu capacidad de creer que sos alguien que vale y que puede salir al mundo. No es tan fácil, aunque ya hace un año ya no vivimos así. Me siento extraña de que no esté nadie diciéndome nada, no haga esto, no se ponga esto. Y ahora, digamos, siento que no puedo tomar las decisiones sola. Para yo poder tomar una decisión, le pregunto a todo el mundo qué hago.
Y eso es otro de los daños, crees en que realmente dependes totalmente de esa persona y te lo crees, no solo te lo dice, lo más duro es que sí te lo crees. ¿Por qué es importante que las mujeres denuncien? Justo para crear una cultura de denuncia, para que estas mujeres rompan con este ciclo de la violencia. Es importante que salgan, que denuncien, que rompan con el silencio y que acudan ante las autoridades a denunciar, en este caso, la violencia familiar o violencia doméstica. Puede acercarse a una fiscalía y puede estar acompañada a través de servicios psíquicos, médicos y una fiscal. Las personas que plantean las denuncias no tienen que preocuparse porque su denuncia esté bien puesta o que contenga todos los requisitos. Lo importante es que ellas nos cuenten un hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? Recibe un acompañamiento jurídico en el cual se logra que un juez le otorgue medidas de protección o medidas de seguridad. No permitir que el agresor se acerque a la víctima, evitar que la amenace, que la hostigue, hasta excluirlo del hogar. Las medidas de protección son para garantizarle a la víctima su acompañamiento psicológico, físico y que el agresor ya no llegue a que no haya un ciclo de repetición. Lo más importante es recibir en forma cálida y humana a una víctima que viene a interponer una denuncia. Para romper este ciclo ingrato, este ciclo que viola el derecho fundamental a la felicidad y a vivir libres del miedo, necesitamos normalmente una ayuda externa. Sobre todo para empoderarla. ¿Qué pasa con la víctima cuando va ante el Ministerio Público, ante la autoridad, a denunciar un delito de violencia? Si no está empoderada, ¿qué pasa? Otorga el perdón. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo ese duelo de tener que creer que es verdad que esa persona que se supone me tiene que amar y proteger es la persona que me está haciendo daño. Entonces las autoridades incluso lo que llegan a hacer es la conciliación. Romper esa idea, entender eso es muy doloroso, por eso incluso muchas mujeres que son asesinadas por sus parejas esperan mucho tiempo. Entonces este apoyo resulta fundamental, tanto para fortalecer a la persona como para motivarle a continuar ese proceso hasta el final. Obviamente necesito un sistema de protección, necesito sentirme respaldada por un grupo, por una familia, por una comunidad o al menos por la institución. Muchas mujeres están en absoluta soledad. La ruta que atraviesa la persona en el proceso judicial suele exponerle a una serie de situaciones donde va a recordar probablemente el delito, donde probablemente se va a tener que enfrentar con la persona agresora, porque es un proceso que puede ser muy cansado a nivel emocional. La Administración de Justicia es un servicio público, no es una obra de caridad que hace el Estado con los habitantes. Entonces tenemos derechos y cuando vamos a un despacho judicial tenemos que saber que hay un deber de parte de las autoridades públicas de darnos un servicio que tenga ciertas características mínimas, ojalá que máximas. Necesitamos, obviamente, sentir apoyo de que eso lo podemos hacer, de que merecemos vivir libres de violencia, que merecemos vivir libres del miedo. No tenemos por qué vivir en relaciones desde el miedo, eso no es amor, eso es miedo. A las mujeres que reaccionen porque y no dejen que las cosas lleguen a más, porque ya cuando una persona muere ya uno no puede hacer nada para devolverla. Igual o que no sigan viviendo así porque eso no es vida. Y que si no quieren hacer nada por ustedes, que lo hagan por sus hijos si los tienen, ¿verdad? Porque eso los marca para toda la vida. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. Tengo derecho a ser madre de 4 niños y a tener trabajo. Las mujeres tenemos derecho al apoyo jurídico. Las mujeres tenemos derecho a ser madres y tener trabajo. Las mujeres
tenemos derecho a construir nuestra felicidad.